Buenas tardes. Sí, doctor. Sí, se le escucha. Ya, veamos entonces. A ver. Antifúngicos o antimicóticos. Bueno, alguna vez van a utilizar ustedes ahí para tiña, para la onicomicosis especialmente, cuando van a la piscina o van a la ducha sin sandalias. Entonces es la forma de contagio más frecuente, ¿no? El no utilizar chinelas y otras cosas. Entonces, especialmente en los pies, ¿no? La onicomicosis. Entonces, contra esos hongos hay estos tipos de medicamentos que también se denominan antifúngicos. Actualmente hay una micosis que ha aparecido en la India, ¿sí? Que normalmente está con aquellos pacientes que están recuperándose o se han recuperado del coronavirus, del COVID-19. Entonces, ellos están presentando este tipo de mucormicosis. Probablemente ya es endémico, ya tiene una epidemia en la India, en algunos países, y ha llegado acá, a Uruguay, Argentina. Probablemente llegue acá, pero tiene que ver mucho con lo que es el medio ambiente, la temperatura y demás. El primero que se ha descubierto ha sido este, la anfotericina B. Vean, en 1957 aproximadamente. Y actualmente es el que más se sigue utilizando, la anfotericina B. ¿Por qué dirán? ¿Por qué no se han creado otros? Porque este es que tiene mejor mecanismo de acción a nivel sistémico contra los hongos. Posteriormente se han ido formando, vean, todos ellos, la flucitocina, fluconazol, caspofungina y estos otros. Esos otros no se utiliza bastante. Los que más se utilizan en la práctica médica y en la atención primaria van a ser siempre, tal vez, el ketoconazol, el itraconazol y el fluconazol, que son unos imidazoles que se utilizan bastante. Pueden utilizarse para vía sistémica o solamente a nivel local. Ahora, actualmente se hace mucho uso de lo que son los antifúngicos o antimicóticos, porque hay una prevalencia de hongos, pero no en todas las personas. Es especialmente en aquellas que tienen bajas las defensas o están inmunodeprimidos. ¿Como quiénes, por ejemplo? Pacientes con VIH-Sida, pacientes con neoplasias o cáncer, pacientes que están con trasplante de algún órgano, porque para trasplantar un órgano se les pone una medicación que es inmunosupresora. Entonces, estos pacientes, en pacientes que presentan mucho tiempo están con un catéter. Los catéteres, catéter venoso central, a eso nos referimos, el Cavafix, el Certofix u otros que se colocan a nivel de la aurícula derecha, están por un lapso de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas en la mayoría de los casos. Los pacientes en terapia intensiva normalmente todos tienen. Entonces, el que esté con un instrumento dentro del órgano por mucho tiempo, entonces hace que probablemente se infecte por micosis, ¿no? Esos hongos o esas micosis son denominados oportunistas, que atacan cuando uno está inmunodeprimido, ¿sí? O por endoscopía. Y también en los hospitales de tercer nivel, ¿sí? Se utiliza bastante los antifúngicos o antimicóticos en aquellos pacientes que están muy polimedicados. Cuando tienen, por ejemplo, medicación antibacteriana, 2, 3, están con metronidazol, ceftriaxona, ciprofloxacina, clindamicina, etcétera. Entonces, esos pacientes que tienen antibióticos de pequeño o amplio espectro, especialmente amplio espectro, ¿sí? Pueden llegar a tener superinfecciones por hongos oportunistas. Entonces, todos estos casos hacen que se maneje en mayor cantidad los antimicóticos. Ahora, ¿cómo se clasifican? Acá vemos. Hay varias clasificaciones, pero vamos a ver esta, que es una de las más importantes. Los antimicóticos de acción sistémica, ¿sí? Los que normalmente se dan por vía oral o vía parenteral intravenosa. Y los antimicóticos de acción local, más que todo para infecciones mucocutáneas, para la piel. Entonces, esas dos
Dos grandes grupos normalmente se clasifican. Ahora, ¿qué tipo de enfermedades se puede tratar con los antifúngicos? Pueden ser micosis profundas o micosis superficiales. Cuando son sistémicas, siempre son un poquito más complejas y son un poquito más riesgosas y son más peligrosas, ¿no? Porque pueden afectar, por ejemplo, la blastomicosis al sistema nervioso central, la coccidioidomicosis a las meninges, ¿no? La histoplasmosis a nivel pulmonar, ¿no? La asporochicosis a nivel cutáneo. ¿Se dan cuenta? O sea, ataca órganos, pueden ser muchas veces vitales. Y es bien complicado dar el tratamiento total, ¿sí? O micosis superficiales, como cuál, una vulvovaginitis, una micosis bucofaringea, ¿sí? Bucofaringea, normalmente los inmunodeprimidos tienen eso, una epidermofitosis o una onicomicosis, ¿sí? Entonces, esto ya se pueden tratar, ya no siempre por vía oral, pueden utilizarse medicamentos por vía cutánea, pomadas y demás. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la clasificación más grande que se ve. Veremos cuáles son los antimicóticos más utilizados o los que más se ven. Veremos con los superficiales, ¿sí? Las que más se utilizan son, por ejemplo, la nistatina. En los niños se utiliza bastante la nistatina a nivel pediátrico. La grisofulvina también, no en niños, sino en los adultos. La grisofulvina. Y tenemos los azoles, el clotrimazol, miconazol, ketoconazol, tioconazol, ¿no? De estos, los que seguramente han debido escuchar están el clotrimazol y el ketoconazol como antimicóticos. La grisofulvina también se da por vía oral y actúa a nivel sistémico, vamos a ver posteriormente. Este medicamento a veces para la tinea capitis tiene que utilizarse durante 3 meses hasta 6 meses. Y posterior a que se deje de consumir, normalmente es de 500 miligramos cada día o 2 veces al día. Una vez que deje de consumir, tiene que estar 2, 3 meses sin... No puede embarazar, muchas veces puede llegar a esterilidad. Hay que tener cuidado con estos, ¿no? En los varones especialmente. A ver, veamos. Estos son algunos casos donde se utilizan los antifúngicos o los antimicóticos. Por ejemplo, aquí están. Estas son superficiales. Tiña de la cabeza, tricofítica, por Trichopitum tonsurans. Trichopitum tonsurans es el que los vean. Un poco de alopecia, a este nivel igual en los cabellos. Las tiñas. Esta es una tiña cutánea, esta. Es una tiña cutánea. Y esta es una tiña capitis. Entonces, para esto sí se utilizan entonces, lo que son los antifúngicos, ¿no? Normalmente son los superficiales. O en nuestro medio lo que más hay es esto. Las onicomicosis. Onicomicosis. Vean. Los hongos. Y eso se nota en las uñas, medio carcomidas, a nivel que se están destrozando. Y el tratamiento con los antifúngicos no es corto, normalmente son tratamientos prolongados. Entonces, las personas que consumen tienen que seguir las reglas de la dosis durante mucho tiempo. Si lo dejan, bueno, va a continuar, ¿no? Y normalmente esto sucede porque uno va a lugares públicos, normalmente las piscinas, las saunas, y no utiliza sandalias. Ahí es. Entonces, químicamente, ¿cómo están clasificados los antifúngicos? Los más conocidos son los polienos, ¿ya? La nistatina, la anfotericina B. Vamos a hablar más sobre la anfotericina B, ¿sí? Que es en adultos. La nistatina más pediátrico, pero la anfotericina B se utiliza bastante. Les he dicho, es el primero que se ha descubierto y es el que se sigue utilizando cuando son infecciones micóticas sistémicas graves. Es el único. Y este solamente se da por vía venosa, la anfotericina B. Una de las reacciones adversas que más se ve es la fiebre, el alza de temperatura, ¿sí? Y los azoles, tenemos los imidazoles. De estos, el ketoconazol. Es el que hay en las farmacias en mayor cantidad, ¿no? Y los tiazoles, el fluconazol. El fluconazol se utiliza bastante. Viene de 100, de 200 miligramos cada día se da.
para las superinfecciones cuando está el paciente multimedicado con muchos antibacterianos. ¿Sí? En las alilaminas, bueno, no se ve mucho, pero están la terbinafina, ¿no? O los lipopéptidos son ya casi de última generación. La caspofungina es la que más se ve en el grupo de las equinocandinas. Y las pirimidinas, la flucitosina. La flucitosina también es otro medicamento, al igual que la anfotericina B. Ambos se utilizan para infecciones micóticas sistémicas graves. Pero el que más siempre es la anfotericina B. Y tenemos otros como yoduro de potasio, cicloprox. El yoduro de potasio no se utiliza tanto porque ya saben, el potasio puede provocar alteraciones a nivel del corazón. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El mecanismo de acción. Todos son sobre la membrana celular o sobre la pared, ¿ya? En los hongos, las micosis, son tipo de células similares a los eucariotas, ¿no? No son procariotas, son eucariotas, al igual que nuestras células. Entonces, tiene una analogía casi similar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos porque como la analogía o la similitud de las membranas es al del hombre o al del mamífero igual, entonces, también puede hacernos, cuando nosotros consumimos, puede hacernos daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, los que actúan sobre la membrana citoplasmática están los polienos y los azoles, los más importantes, ¿no? Los polienos están la anfotericina B y los azoles tenemos el ketoconazol y el fluconazol, los más importantes, ¿no? Los antifúngicos que actúan sobre la pared, los lipopéptidos, son los que se adhieren a los lípidos, por eso se llaman lipopéptidos. Y sobre los que actúan sobre el núcleo, las pirimidinas cloradas, los que derivan del ciclofluoracilo, como la flucitosina. Bien, veamos a ver ahora los antimicóticos sistémicos, los más importantes. La anfotericina B y la flucitosina son los más importantes. Tenemos otros. Estos dos son por vía IV. La anfotericina B especialmente es el que más se utiliza. Los imidazoles normalmente y los triazoles son por vía oral. El ketoconazol, el fluconazol y el itraconazol. Estos tres no se olvidan porque son los que más se utilizan. Cuando ustedes estén en el área rural, en un centro de salud, es un poquito más complicado utilizar la anfotericina B o la flucitosina. La flucitosina no tanto, pero la anfotericina B sí, porque hay que ser preparado especial para administrar al paciente. Mientras tanto, estos no, porque son por vía oral. Se tienen que dar cada 2 veces al día o 1 al día. Entonces, esto es lo que tendrían que dar ustedes. Ketoconazol, fluconazol o el itraconazol. Normalmente para las tiñas, ¿no? Tiña capitis y para la onicomicosis, que son donde más se utilizan este tipo de medicamentos. Por ejemplo, estas son micosis profundas, sistémicas. Es una actinomicosis acá, o acá a nivel facial, es a nivel cervical, ¿no? O una facial, oxidioidomicosis facial. Vean. Normalmente esto se da más en áreas rurales cálidas, ¿no? Como los yungas. Ustedes han de ver probablemente. Aquí tenemos otro. Una esperotricosis linfangítica. ¿Por qué la linfangítica? Porque normalmente estas micosis cuando ingresan, la vía de transporte es a nivel por la linfa, entonces por ahí va. Es una esperotricosis fija facial. Más que todos los dermatólogos, ¿no? Los que más utilizan, ¿no? Pero hay que saber. Hablaremos de la anfotericina B, que es la que más se utiliza. No es hidrosoluble, ¿sí? No es hidrosoluble, ¿sí? Por lo que se transporta más por vía lipídica y demás. Entonces, por eso algunas preparaciones contienen mezclas con lípidos para su liberación de la anfotericina B. Veamos, esta más o menos es la fórmula química de la anfotericina B. Creo que es la misma familia, la nistatina y la anfotericina B. Son de la misma familia. Ahora, la anfotericina B, muchachos, viene en frascos de 50 miligramos. Y esos frascos de 50 miligramos no se puede dar solo así directamente en bolo.
tiene que mezclarse en una solución de dextrosa, no en solución fisiológica ni otro. 50, porque vienen en frascos de 50 miligramos, 50 ml, entonces tiene que mezclarse con, o tiene que eso, mezclarse con en una solución de 250 o 500 ml de dextrosa al 5%, dextrosa al 5%. Y normalmente se da, la dosis es de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo peso. Y se da cada 6, cada 4 horas. Por eso es un poquito complicado el manejo, ¿no? Pero es el mejor, no es el mejor, no es el más ideal, ¿no? Pero es el que tiene las mejores bondades a comparación de otros antimicóticos. ¿Por qué? Porque es sistémico, ¿sí? Por vía IV, y tiene muy buena tratamiento, es muy buen tratamiento para todas estas enfermedades que ven ustedes acá. Vean, cándida, Cryptococcus, blastomyces, histoplasma. Vean, la mayoría de los hongos, ¿sí? Por eso es uno de los de primera elección, cuando es grave y cuando es sistémico, ¿no? Les he dicho que en áreas rurales, en provincia, anfotericina B difícil que maneje, pero pueden utilizar ¿qué? Fluconazol, itraconazol o el ketoconazol, ¿no? Que son por vía oral. Y si no recupera y sigue con problemas el paciente, entonces se deriva uno de segundo nivel y se le coloca la anfotericina B, ¿no? Pero no es activo contra, por ejemplo, los protozoarios, la leishmania, Naegleri, Fowleri y todas las bacterias. No se actúa. Sí, contra estos hongos o micosis. Sí, los otros no. El mecanismo de acción. Vamos a ver aquí, en esta imagen. ¿Sí? La anfotericina B, ¿sí? Lo que hace es unirse a nivel de la membrana celular de los hongos y se une a este nivel, a esta parte que es el ergosterol. La membrana celular tiene ergosterol, que es un lípido, lo he dicho, por eso la anfotericina B es lipofílico, entonces se une al ergosterol y lo que hace es que estos canales que tiene la membrana celular se abran y por ahí escapen todos los iones y demás, ¿no? Entonces, cuando escapan los iones y demás, el hongo puede llegar a debilitarse y llegar a morir. Eso es lo que sucede. Aunque últimos estudios indican que lo que hace es un desfase, ¿no? No siempre actúa sobre los poros, sino lo que hace es que haga un desfase en toda la membrana celular. Entonces, en ese desfase que existe, van a escapar lo que son los iones y demás sustancias que hace que el hongo o la micosis no se reproduzca y no pueda vivir, y al final se da la acción de la anfotericina B. Entonces, son últimos estudios que se han dado, ¿no? Pero la mayoría de los textos indican que actúa a nivel de los poros de la membrana celular, haciendo que salgan iones necesarios para su duplicación y para su mantenimiento. Al igual que los antibacterianos, puede haber mecanismos de resistencia, ¿no? De los hongos contra la anfotericina B. Y eso normalmente ¿a dónde sucede? A nivel del ergosterol, ¿sí? Entonces, si hay cambios a nivel del ergosterol, hace que la anfotericina B no se una, entonces no se van a abrir los poros para que haya huida de iones y demás estructuras. Entonces, esa es la más importante, ¿no? O que haya, por ejemplo, la incapacidad de que penetre la anfotericina B a algunos hongos resistentes, ¿no? Entonces, eso puede darse. Dentro de la farmacocinética, lo más importante, vamos a indicar sobre la anfotericina B que no se da, no hay por vía oral. No hay por vía oral. Ahora, la administración es aquí de 0,5 miligramos por kilogramo, 0,5 a 1 miligramo por kilogramo peso, ¿no? Entonces, así por IV, 0,5 a 1 miligramo por kilogramo peso. Mezclado con qué debe ser indicado ¿con qué? Solución de dextroxa al 5%. Dextrosa al 5%, ¿no? Porque la dextrosa puede llegar al 5% o al 10% y demás. Normalmente es al 5%. Eso no se olviden. No va bien cuando es con solución fisiológica. La solución fisiológica tiene cloruro de sodio y no. Tiene que ser con dextrosa. La dextrosa lo que tiene es glucosa, ¿no? Bien. Ahora, se encuentra ligada a proteínas un 90% a las lipoproteínas. Eso es
¿no? Tiene afinidad por los lípidos, por eso también son al ergosterol y demás, ¿sí? Y esto es bien importante. ¿Por qué es sistémico? Porque tiene muy buena distribución en tejidos inflamatorios o líquidos inflamatorios, por ejemplo, líquido pleural, peritoneo, membrana sinovial, humor acuoso, donde alcanza el 66% de la plasma. Humor acuoso, está, se encuentra en el órgano de la vista, ¿no? ¿Verdad? Enseguida vamos a ver sobre el hongo negro que ataca especialmente a la vista. Entonces, el tratamiento de elección en la India que se está utilizando es la anfotericina B. La anfotericina B no es barata. Si ustedes averiguan, debe estar nomás costando carito. Entonces, los que tienen plata, pues se hacen tratar. Los que no, bueno, lamentablemente tal vez con los sistémicos por vía oral, el fluconazol, el ketoconazol o el itraconazol, ¿no? Pero siempre es bueno la anfotericina B. Bien. No entra mucho al sistema nervioso central, como dice aquí, tampoco al líquido amniótico, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, el sistema nervioso central no tiene tanta penetración, tampoco al líquido amniótico en las embarazadas, ¿sí? Eso es. Pero los demás tienen excelente ingreso, ¿no? Seguimos con la farmacocinética. Se excreta, bueno, normalmente no es que se excrete por la orina, muy poco, vean, 2 al 5%. Es que la anfotericina B se metaboliza más a nivel hepático, ¿no? A nivel hepático, ¿ya ve? Por eso dice, la eliminación no se altera en pacientes anéfricos que no tienen riñones, ¿no? Con patología en hígado o si se les dializa hemodiálisis. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Bien. Su vida media es de 15 días de la anfotericina B. Y se metaboliza por el organismo, más se metaboliza. O sea, se metaboliza la mayor cantidad y un poco, del 2 al 5% aparece en la orina. O sea, en otras palabras, si el paciente está mal, con una insuficiencia renal no muy grave, puede seguir dando anfotericina. Lo que yo les he dicho, siempre les recalco con las teóricas, a nivel hepático y a nivel renal hay que tener mucho cuidado con los medicamentos. En este aspecto, la excreción, si la excreción es de 2 al 5%, entonces la gran mayoría de los medicamentos no se da o se disminuye en su dosis cuando la tasa de filtración o del clearance de creatinina es menor a 30 ml por minuto, ¿no? Siempre, ustedes acuérdense. Clearance de creatinina o filtración menor a 30 ml por minuto, cualquier paciente, es peligroso dar cualquier tipo de medicamento. Cualquier tipo de medicamentos, ¿sí? Con la anfotericina B no va a suceder mucho eso. Se le puede seguir dando, pero siempre hay que tener cuidado. Porque no se elimina por renal, a nivel renal mucho. Es metabolizada en el organismo, ¿no? Y el primer órgano que metaboliza siempre es el hígado. Y aquí están los usos clínicos. Son infecciones sistémicas graves aquí, que ponen en riesgo la vida del paciente, graves, directamente. ¿Sí? En las meningitis por coccidioidomicosis, administración intratraqueitas, les he indicado porque es intravenosa, no tiene muy buen paso al sistema nervioso central, excepto que la administración sea ¿qué? ¿Y qué dice? Intratraqueidia, ¿no? Intratraqueidia. Así como más o menos para cuando se hace una punción lumbar o cuando los anestesiólogos hacen una punción para poner la anestesia a ese nivel, ¿no? Entonces, ahí sí tiene, porque estábamos colocando directamente. En la esofagitis por cándida en los pacientes inmunodeficientes. Los pacientes que tienen inmunodeficiencia siempre tienen hongos, ¿no ven? Las aftitas a veces tienen aftas en la boquita y demás. Ustedes se van a dar cuenta, un paciente cualquiera es inmunodeficiente, lo primero que va a tener, aftas en la boca, hongos. Lo primero. Así, no necesitas hacerle más examen clínico, lo único que le ves la boquita, ves cómo está, saca la lengua, los labios, ahí, los pequeñitos, o los inmunodeprimidos, o aquellos que no se alimentan, o que están mucho tiempo en terapia intensiva, o están mucho tiempo internados, tienen honguitos antifúngicos, ¿no? Aunque esas aftitas desaparecen más rápido con bicarbonato de sodio, haciendo gárgaras de bicarbonato de sodio, ¿no? El problema es que esos pacientes que están inmunes, pero que no son tan graves, cuando son graves sí hay que dar anfotericina B, sí o sí, porque ese hongo puede llegar a pulmón y demás órganos, al sistema nervioso central.
Bien. Seguimos viendo entonces los efectos adversos. Ya les he dicho, cuando el efecto adverso que más se ve en la fototericina, ¿qué es lo que nos va a mostrar, muchachos? Escalofríos o alza de temperatura, ¿sí? Aquí, como dice, fiebre o escalofríos, ya les he indicado eso. Entonces, ¿qué hay que dar? Si sabemos que la reacción adversa va a ser alza térmica, entonces tendríamos que darle siempre anfotericina B con ¿qué? Con un antitérmico. Por ejemplo, el acetaminofeno, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, ¿sí? Bueno, eso es lo que más se ve. Esto, la hipertnia, estridor, son raros, no se va a ver mucho. Lo que sí, fiebre y escalofríos. Anfotericina B, fiebre y escalofríos. Hay que darle un antitérmico, así es decir. Cuando ustedes sean médicos. Recetan o indican anfotericina B, no tienen que olvidarse de dar qué. En caso de presentar alza térmica, dar qué. Dar un antitérmico, ¿no? Puede ser paracetamol, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Siempre. O por requerimiento. Y estos son otros tipos de efectos adversos, ¿no? Pacientes cardiópatas o neumópatas pueden presentar con frecuencia hipoxia e hipotensión. Aquí anteriormente aquí debe estar hipotensión, vean, hipotensión leve. Así es lo mismo, ¿no? También pueden presentar hiperazoemia. Hiperazoemia, ¿saben qué es la hiperazoemia, no? Compuestos nitrogenados al aumento de compuestos nitrogenados a nivel renal. Entonces, eso sí aumenta con aminoglucósidos y con la ciclosporina. Es un citostático. O 33% de los pacientes deben de recibir potasio, pérdida por daños renal en tratamientos prolongados. Entonces, eso cómo se ve por un electrocardiograma, ¿no? O va a tener disminución de la actividad muscular, ¿sí? Porque el potasio actúa a nivel muscular bastante, ¿sí? Entonces, tienen que dar potasio. Cuando el tratamiento es prolongado. Bien. Un ejemplo de hongo sistémico es este, por ejemplo. El peligroso hongo negro de la India se ha propagado, indica acá. ¿Ven ustedes? Entonces, ese hongo normalmente es una mucormicosis que se contrae del medio ambiente. Normalmente este hongo este moho, ¿sí? Está en los alimentos en descomposición, normalmente en eso. Y los hongos pueden flotar por el aire y uno puede llegar a infectarse al respirar. Entonces ingresa por la respiración, por la nariz, fosas nasales, ¿sí? Puede ir por la linfa a todos los órganos, pulmones, pero normalmente siempre va a ir al ojito, al globo ocular. Y la manifestación principal es a nivel del globo ocular, donde va a presentar eritema, ojo rojo, puede presentar hasta una necrosis. Y por eso se llama hongo negro, porque no es que el hongo sea negro, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, vean, este es el hongo, no es que el hongo sea negro, sino que las manifestaciones hacen que este hongo carcoma la carne, y cuando carcome la carne, entonces hace que se vea como si estuviese pudriendo más o menos, por eso negro. En estos casos lo que hay es la exéresis, hay que sacar el ojito. No hay otra, pues, ¿qué se va a hacer? Es lo que se está haciendo en la India, y parece chiste, pero ya ha llegado a nuestro continente. A los del grupo les indicaba, hemos visto un video sobre cómo es. No, es bueno también que ustedes se actualicen, van a escuchar hongo negro. Entonces sucede eso, ataca, ¿no? El ojito, y no solamente el ojo, puedo tocar algún órgano muscular y lo hace que necrose, ¿no? Por eso hongo negro. Entonces, cuando sucede eso, ¿qué es? Cuando hay una gangrena, ¿qué se hace? Hay que hacer una exéresis, una ablación, ¿no? Si es a nivel del ojo, entonces hay que hacer una exéresis. Lamentablemente, sí está muy, muy grave. Entonces, aquí está en nuestra imagen, veamos el hongo, la mucormicosis y la afectación a nivel del globo ocular. En estos casos, ¿cuál es el tratamiento? Pues, el esquema, ¿dónde está? A ver, aquí está. ¿Cuál es el tratamiento? Muchachos, ¿qué es lo que están utilizando en la India? La fotericina B, están muriendo, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando del hongo negro? ¿Por
que como estamos en una pandemia del coronavirus, de COVID-19, en la India los pacientes, la India es el segundo país con mayor población del mundo después de la China, los pacientes que han pasado COVID, luego de recuperarse, o sea, se recuperan, después de 15 días, son ellos los que presentan el hongo negro, los que se han recuperado del coronavirus. En un estudio que se ha realizado y todavía van a seguir saliendo estudios, porque no hay estudios profundos, sino solamente casos clínicos que han visto los médicos, y en la mayoría del hongo negro ha aparecido o están apareciendo en aquellos pacientes que han padecido de COVID y se han recuperado, normalmente a los 15 días. Y el tratamiento que están utilizando es la anfotericina B. Bien. Otro, la flucitocina. La flucitocina, ¿sí? Derivado, es como un profármaco, ¿no? El fármaco que va a actuar es el 5-fluoruracilo o 5-fluorcitocina. Es de la misma familia. Entonces, este es al igual que la anfotericina B, tiene pues su mecanismo de acción contra estos hongos, Cryptococcus, Candida. Bueno, este con Fonseca pedrosa, no vamos a ver mucho, ¿no? Más que todo contra Candida y Cryptococcus. No se ve mucho en nuestro país, no se utiliza bastante, ¿no? Pero cuando se pone la flucitocina, se introduce la flucitocina, ¿sí? No va a actuar como flucitocina, sino en el organismo se va a producir un metabolismo que lo va a convertir a 5-fluorodesoxiuridilo, que es un compuesto antimetabolito, y este es el compuesto que va a actuar como mecanismo de acción en la inhibición de la réplica del hongo. ¿Qué hace esta 5-fluorodesoxiuridilo? Es un compuesto metabólico que inhibe a la sintetasa de timidilato. Inhibe a la sintetasa de timidilato. ¿Por qué es la sintetasa de timidilato? La sintetasa de timidilato es una enzima que es muy importante para la síntesis de ADN. Así de sencillo. Si no hay sintetasa de timidilato, entonces no va a haber producción de ADN. Y si no hay producción de ADN, no va a haber no va a haber duplicación del moho, de la bacteria o del hongo. No bacteria, del hongo. ¿No? Entonces eso es. Actúa en mecanismo de acción, inhibe la sintetasa de timidilato. Así de sencillo. Aquí está. El 5-fluoruracilo. Vean, activa. Aquí es donde inhibe. La sintetasa de timidilato. El uridino monofosfato hace que no se convierta en tiamina monofosfato para que después se produzca ADN. El mecanismo de resistencia, pérdida de la permeasa para la citosina. O menor actividad de la pirofosforilasa de UMP. Necesaria para generar 5-fluoruridilo. Entonces, ese es el mecanismo. También hay mecanismo de acción en esos casos, ¿no? La administración es por vía oral. Y también la distribución es también en casi en todos los compartimentos. Y la diferencia de esta con la anfotericina B es que la excreción por orina es del 80%. Entonces, ¿qué dice aquí? Entonces, ustedes solamente tienen que darse cuenta. Si hay un medicamento, ¿sí?, que se administra y la mayoría del medicamento se excreta por vía renal, entonces hay que tener cuidado en pacientes que son nefrópatas, ¿sí? Si este paciente, por ejemplo, tiene insuficiencia renal menor a 30 o menor a 50, yo no le voy a dar, pues, no, flucitocina no puedo dar. ¿Qué tendría que darle? Anfotericina B, ¿sí? Es eliminado por hemodiálisis y diálisis peritoneal. Los pacientes con insuficiencia renal severa tienen que hacerse hemodiálisis, se elimina por ahí. O por diálisis peritoneal, ¿no? ¿A quiénes se les hace diálisis peritoneal? ¿Quién me puede decir? A ver, una preguntita. ¿Quién sabe? Con la mayoría de los pacientes con insuficiencia renal se les hace hemodiálisis. Pero anteriormente se les hacía diálisis peritoneal. O ahora sigue, se les hace algunos diálisis peritoneal. ¿A quiénes? Ya. Pacientes pues, que tienen infecciones como VIH o hepatitis, ¿se dan cuenta? Esos pacientes que tienen VIH o hepatitis no pueden hacerse hemodiálisis, muchachos. ¿Por qué? Por la hemodiálisis se hace en una máquina, ¿o no?
máquina hemodialítica. Entonces, si una persona con VIH va y se hace la hemodiálisis ahí, entonces lo va a contaminar la máquina, y esa máquina no solamente es para un paciente, sino es para varios. Todos van a contagiar con VIH o hepatitis o lo que ustedes vean. Entonces, en esos pacientes lo que se utiliza es la diálisis peritoneal, ¿sí? O puede utilizar. El uso clínico, la meningitis criptocócica, ¿sí? Pacientes con SIDA, se puede combinar con la anfotericina B, vean. La dosis de flucitocina es de 100 a 150 miligramos kilogramo días de partido cada 6 horas por vía oral, la flucitocina. Los efectos adversos, leucopenia y trombocitopenia es lo que más se ve, ¿sí? Y los efectos directos, cualquier pastilla que tomen por vía directa, por vía oral, no, siempre va a tener efectos adversos, náuseas, vómitos o diarrea, en la mayoría de los casos, ¿sí? En la mayoría de los casos. Veamos estos otros. Estos son por vía ya oral, el clotrimazol y el miconazol para hongos. Es el que más utilizan. El clotrimazol viene en óvulos, ¿no? Vulvovaginitis o miconazol, ¿sí? Para algunas ITS, especialmente en las mujeres, utiliza bastante clotrimazol y miconazol por vía vaginal, ¿sí? O son los imidazoles. El ketoconazol ya les he indicado para qué, ¿no? Para la tinea capitis, para la onicomicosis, pueden ser, ¿sí? Esto se utiliza bastante. O aquí debe, el itraconazol, no sé si aquí abajo está, en los chiazoles. Ahora, pero de los chiazoles, los que más vamos a ver y tienen que saber ustedes son el itraconazol, pero este fluconazol. El fluconazol se utiliza bastante, viene de 200 miligramos, cada día se da. Paciente que está internado por más de una semana y está multimedicado, hay que darle fluconazol, sí o sí, porque hay que pensar que va a tener una superinfección. Lo más probable que tenga una superinfección. Paciente que tenga catéteres, ¿sí? O sondas vesicales durante mucho, mucho tiempo, probablemente pueda tener hongo. Entonces hay que darle fluconazol. Y estos pacientes que tienen catéteres o que tienen sondas por mucho tiempo, al momento de extraerles siempre hacer un cultivo antibiograma de la punta de ellos. Aquí está, esto es donde contra qué hongos actúan. Cándida, Paraxosioidomycos, Paracoxioides, hongos de la tiña, dermatofitos. A los hongos de la tiña se llaman dermatofitos. Los dermatólogos son los que ven esto. Si alguien de ustedes va a ser dermatólogo, tiene que dominar lo que son los antifúngicos, porque tienen que manejar así, como la tabla del 1. Pero son resistentes, ¿quiénes? Las Candida albicans es un tipo de Candida. Aquí hay Candida albicans, sí es sensible, pero Candida albicans no. Y agentes de mucormicosis. Les he dado un ejemplo de mucormicosis. ¿Qué es una mucormicosis? ¿Cuál es el que les he dicho? Mucormicosis que está de moda ahorita. ¿Cuál? El hongo negro, pues. La mucormicosis. ¿Qué hay que dar? En esos casos, ¿qué hay que dar? Anfotericina B. El mecanismo de acción es inhiben a la 14-desmetilasa enzima del P450. Del citocromo P450. Entonces no va a haber, no se va a cumplir un metabolismo en los hongos y no van a poder cumplir sus funciones. ¿Sí? Bien. O puede ser por aplicación. Algunos vienen en crema, puede aplicarse localmente. Y eso lo que va a ocasionar es que va a alterar la permeabilidad de la membrana, porque la mayoría actúa sobre la membrana celular o la pared celular de los hongos. Los mecanismos de resistencia, en este caso, son las mutaciones de la enzima desmetilasa. Entonces, si hay una mutación, entonces tú haces resistencia a los medicamentos, ¿no? Especialmente a los imidazoles, por lo que estamos viendo, ¿sí? Bien. Los efectos adversos, como son por vía oral, algunos son por vía vaginal, pero los que son por vía oral pueden dar efectos adversos directos, como cuáles, por ejemplo, trastornos gastrointestinales menores, ¿sí? Muy rara la aparición de hepatitis, bueno, no se ve mucho, ¿no? Pero si es hepatitis, entonces si hay una hepatitis siempre va a haber incremento de las enzimas, la TGO, la TGP, especialmente las dos, ¿no? Que son parte fundamental para ver el diagnóstico a nivel hepático. Sobre el ketoconazol inhibe la P450 humana, vean. Sobre el ketoconazol inhibe la P450 humana, ¿sí? Que puede acompañarse de daño hepático en desuso por vía oral. Por eso hay que tener mucho cuidado con el ketoconazol. ¿Por qué? ¿Por qué les he dicho? Porque
Estos hongos, estas micosis, son células eucariotas que tienen similitud en la estructura de la membrana celular con los humanos. Y estos antifúngicos pueden hacer daño, ¿no? El uso clínico, aquí está. El uso clínico y qué es lo que se puede dar como primera elección, ¿no? La candidiasis oral o vaginal, el fluconazol de 200 miligramos por día. La candidiasis. Pero la candidiasis muchas veces, si es resistente, entonces el fluconazol tiene que darse cada 2 veces, ¿no? Pero normalmente es 200 miligramos al día. Y para coccidioidomicosis también, fluconazol, lo que se más utiliza fluconazol. Para dermatofitosis, para tiña, tiña capitis de la cabeza o la onicomicosis, puede hacer ketoconazol, 200 miligramos, o el itraconazol, de 400 miligramos al día, 3 veces al día, ¿no? Aquí está, ketoconazol y itraconazol. Las pergilas boriconazol, no utilizo mucho el boriconazol, más que todo se utiliza fluconazol, ketoconazol y itraconazol, pero si es de primera acción, el boriconazol en las periclosis C, ¿sí? Bien, ahora, el tratamiento de sostener infecciones sistémicas para decidivas de meningitis siempre es el fluconazol. Pacientes con VIH-Sida, siempre es la fluconazol, ¿sí? Bien, hasta hay un antibacteriano que se utiliza, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos. Vamos a ver enseguida cuál es. Ahora, si es sistémico, sí. Esto es lo que hemos visto suceder en los casos. Ahora, si es sistémico, no van a utilizar más lo que se ve, la grisofulvina. La grisofulvina normalmente es de 500 miligramos al día o 2 veces al día. 500 miligramos al día o 2 veces al día. Aquí está 750 miligramos. Es un fungistático. ¿Sí? Para tiña capitis o para onicomicosis pueden utilizar, pero la diferencia es que esto es a nivel sistémico, es mucho mejor, ¿no? Y tiene que estar durante mucho tiempo, como dice Fulvio. Normalmente 6 meses cuando es tiña capitis y demás, ¿no? Y una vez que se retire, uno de los efectos adversos que puede dejar infertilidad al varón, todo eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y la terbinafina, para las tiñas, o sea, 250 miligramos día, no, especialmente en la onicomicosis. La terbinafina no se utiliza mucho, pero si no, pues hasta ahí en forma de champú, ¿no? Para las tiñas. Hay en champú que toca una sola, en champú hay. Entonces pueden estar, pero siempre es mejor por vía oral y mucho mejor si es grave, es por vía intravenosa, como la anfotericina B, que se tiene que dar en dextrosa, cuidado que están dando en solución fisiológica o en otra. Sí, y tiene que ser a goteo y para eso tienen que saber si es 0,5 o 1 miligramo por kilogramo peso hora, entonces tienen que saber, ¿no? Sacar. Les voy a enseñar si ustedes no saben. O los antimicóticos locales, esos vienen en cremas y todo lo demás para las heridas que están en la piel, ¿no? ¿Cuál es la nistatina? La candidiasis mucocutáneas viene en crema y óvulos, la nistatina, ¿no? En pediatría se utiliza bastante. O los otros que son, por ejemplo, también pueden venir en crema, en óvulos, para las tiñas y para la pityriasis versicolor, por ejemplo, fluotinazol, miconazol, ketoconazol, tolnaftato, ¿sí? Entonces, eso es en relación a lo que son los hongos y micosis, ¿no? Para resumir, lo que tienen que saber manejar es nivel sistémico, anfotericina B. Sí, anfotericina B y B cuando son graves. Cuando no son graves, pueden utilizar los otros. ¿Cuáles son? Ketoconazol, itraconazol o fluconazol. ¿Sí? O sistémicos, si quieren ustedes por vía oral, la grisofulvina. ¿Alguna consulta hasta ahí, compañeros? Doctor, buenas tardes. Tengo una consulta. ¿Qué pasaría en el caso si le administramos anfotericina B en el paciente, pero sin la solución de dextrosa al 5%? ¿Qué pasaría en ese caso? Ya. No. Uno de los Cuando administras directamente anfotericina B vas a producir mayores efectos adversos y no va a poder llegar a producir su función, ¿no? Su función o su mecanismo de acción. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que hemos visto? Son todos los que hemos visto a nivel de potasio, base de temperatura, escalofríos, ¿sí? Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones a nivel hepático, todo eso. Y puede ser tóxico además. ¿Por qué? Porque se tiene que transportar por lipoproteínas
Y cuando se administra la anfotericina B, está administrada en un líquido acuoso que es bien importante, ¿sí? Para que pueda ejercer su absorción, o no su absorción, sino su mecanismo de acción en el organismo. Por ese motivo, es tóxico. Entonces, directamente siempre tiene que ser mezclado con dextrosa al 5%. Tampoco puede ser con solución fisiológica, porque tiene cloruro de sodio. ¿Sí? Eso tienen que tener mucho cuidado, muchachos. Está bien, doctor, gracias. Efectos tóxicos directos. ¿Alguna pregunta más? Doctor, buenas noches. Dime. Doctor, en el paciente que presenta pie de atleta, a lo que sé, también es un hongo, ¿estaría bien el Sí, uso de estos sí, antimicóticos? sí. ¿Cuáles puedes dar? Todos los antimicóticos, muchachos, solamente utilicen 3, así, directamente 3. ¿Cuáles? Como utilizar, si es grave, sistémico la anfotericina B, ¿no? Sistémico. Si no es grave, pueden utilizar el ketoconazol, el itraconazol o el fluconazol, así directamente, no hay otro. Y tendrían que dar. Ahora, hay formas, ¿no? Hay diferentes tipos de formas. Algunos vienen en cremas, otros vienen en pomadas. El clochimazol, por ejemplo, viene en óvulos contra la candidiasis. Pero sí, tienes que utilizar eso. ¿Qué más? ¿Alguna consulta? Aquí está mal escrito ketoconazol. Vean, ketoconazol con S la está mal, con Z. Bien. Pues no hay más consultas, entonces esto yo lo he grabado y lo voy a pasar ya a lo que es la página del tercer ciclo, ¿sí? Nos vemos hasta la próxima, muchachos, que les vaya muy bien.